Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? En esta noche vamos a hablar de un tema fascinante acerca de las artes marciales. Vamos a hablar acerca del pueblo indoeuropeo, un pueblo guerrero por naturaleza, un pueblo realmente fascinante, un pueblo que domesticó al caballo, fueron los primeros en utilizar los caballos en las guerras, fueron el primer pueblo básicamente en conquistar enormes territorios prácticamente de toda Europa. Prácticamente se expandieron a lo largo de toda Europa, al norte, a las regiones de Europa, a las regiones también de Asia. Conquistaron la India, conquistaron Irán, el territorio iraní. Y al parecer tuvieron una relación muy grande con una cultura llamada la cultura uralo-altaica. Esta cultura uralo-altaica, procedente de Suecia, de Noruega, sigue siendo un misterio, dado que sus ruinas han sido recientemente encontradas, pues, de, en construcciones de tipo megalítico, de una antigüedad sorprendente. Estamos hablando de antigüedades similares a 4000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, en regiones de Noruega. La cultura indoeuropea parece estar originada en la cultura de Cucuteni-Tripilía, una cultura que se originó en las regiones que hoy conocemos como Ucrania. Una cultura que nos gustaría estudiar mucho porque era una cultura guerrera por antonomasia. Al parecer, Cucuteni-Tripilía pues era una cultura realmente desconocida que se originó en el 5000 antes de Cristo. Una antigüedad realmente sorprendente, tomando en cuenta que nosotros conocemos a los sumerios como la cuna de la civilización y estos datan del 3500 antes de Cristo por muy lejos. En la cultura de Cucuteni-Tripilía pues existía un gran simbolismo relativo a la guerra. De este lugar pues justamente venían los posteriores pueblos escitas que acumularon grandes cantidades de oro a través de sus conquistas. La cultura indoeuropea expandió su lenguaje a través de Europa y Asia, a través de exportar su cultura por medio de los combates, por medio de las conquistas. Fue una cultura que expandió incluso sus conceptos religiosos y culturales y arquitectónicos a otras partes del mundo. El concepto del yin y el yang, el símbolo del yin y el yang, al parecer tiene su origen en la cultura de Cucuteni-Tripilía, una cultura misteriosa que también fue el origen de otros simbolismos arquetípicos, como por ejemplo los personajes similares a dioses o reyes con cascos con cuernos de toro. También fueron una cultura que pues en su cerámica introdujo los motivos con formas de búho y al parecer pues tenían una similitud estos cultos en Cucuteni-Tripilía a los cultos a los dioses como Moloch, a los dioses como los Vales. De hecho ellos crearon la rueda, crearon el carro de guerra. Y en la Biblia se habla mucho de que, pues, efectivamente, por ejemplo, los hebreos se enfrentaron a los cananeos y su característica principal en la guerra era la de tener carros para la guerra. Estos carros para la guerra fueron una característica primordial y muy identificable de los guerreros indoeuropeos, por medio de los cuales pudieron conquistar grandes territorios en Europa y Asia. La cultura indoeuropea, al parecer, muy vinculada a la guerra, muy vinculada a las artes marciales, introdujo
la creación del concepto del courage. El courage básicamente pues era una especie de arte marcial que consistía en derribar al oponente. Quizá estos guerreros empezaron practicando pues por medio de con su ganado quizá. De hecho pues se piensa que tenían una gran corpulencia derivada de que ellos introdujeron la dieta de la carne vacuna, de la carne de caballo. Fueron los primeros en consumir justamente leche en su dieta. Fueron los primeros en consumir carne de ganado bovino en su alimentación. Y esto les dio una gran corpulencia, la cual aprovecharon para el combate y para la guerra. No es por nada que el courage justamente sea un arte marcial que consiste en derribar al oponente. De este arte marcial llamado courage se derivaron artes marciales tan increíbles como el sambo. Se piensa que quizá también el judo tiene su origen en este arte marcial, a pesar de las enormes distancias que separan a Ucrania y los territorios originales de los reinos indoeuropeos, como Ucrania, como los Balcanes, como los países como Hungría, Bulgaria, junto al Danubio, Rumania, Hungría, Moldavia, Serbia, países que originalmente fueron la patria de estos pueblos, como los indoeuropeos, sus antecesores, el pueblo de Cucutén y Tripilía, y aún un pueblo antecesor a estos, que es la nación Vinja. De hecho, lo más notable de la cultura Vinja es sus curiosos ídolos con forma de rostros de seres parecidos a los humanos, humanoides, pero con enormes ojos y enormes cabezas. Creo que ya saben de qué les estoy hablando. Entonces, este pueblo guerrero, pues realmente, al parecer, pudo haber introducido el concepto más básico y más original, más temprano de las artes marciales. El hecho de que el símbolo del yin y el yang haya tenido su origen en la cultura de Cucutén y Tripilia, pues nos hace pensar que quizá incluso debieron de haber llevado un concepto temprano de las artes marciales a China, al Japón, un concepto muy, muy temprano, muy básico de lo que eran básicamente el combate cuerpo a cuerpo, con las manos, con los pies, a Japón, a China, y pues de hecho a gran parte de las culturas orientales, asiáticas y europeas fueron el origen quizá del arte marcial también de los vikingos, del arte marcial de los armenios y de otros pueblos sajones, eslavos, suevos, caucásicos, que introdujeron el arte marcial en sus culturas. Pues esto sería una introducción a este tema que vamos a desarrollar un poco más adelante, pero les agradezco su atención y les